¿Y si el epicentro del próximo gran cambio en la política africana no surgiera en Washington, París ni Londres, sino en Ouagadougou? Pensemos por un momento en la escena. Año 2025. Una cumbre diplomática aparentemente rutinaria en la capital de Burkina Faso sacude los cimientos del continente africano. Liberia, reconocida como la república más antigua de África y durante generaciones fiel aliada de los Estados Unidos, da un giro inesperado. Decide mirar hacia el corazón del Sahel en busca de consejo, ignorando deliberadamente a las potencias occidentales. Imagina el simbolismo. Un país cuya bandera evoca explícitamente las estrellas y franjas estadounidenses, cuya economía depende del dólar, y cuya historia está profundamente entrelazada con Washington, se aventura por los caminos polvorientos del Sahel para sentarse junto al presidente de Burkina Faso. Esta acción no fue un simple gesto diplomático, no fue una fotografía protocolaria para los archivos. Fue una declaración audaz, una señal inequívoca de que el eje de la política africana podría estar a punto de desplazarse. Un aviso silencioso, pero contundente, de que los viejos pactos y alianzas tal vez ya no rigen el destino del continente. Detrás de esta maniobra surge una pregunta apremiante. Si África no redefine sus alianzas, ¿seguirá cediendo autonomía, recursos y oportunidades de desarrollo? La escena en Ouagadougou fue mucho más que un acto diplomático. Fue una declaración de intenciones, un grito colectivo por la dignidad y la colaboración entre africanos, y una invitación para una generación cansada de depender de otros para prosperar. Para comprender la magnitud de este momento, primero debemos sumergirnos en la historia y la situación actual de Liberia. Antes de juzgar este giro inesperado, es fundamental repasar cómo Liberia llegó a este punto crucial y qué fuerzas la empujaron a desafiar la tradición. ¿Qué lecciones nos ofrece su pasado sobre el África que hoy busca reinventarse? Liberia es la república más antigua de África, pero también la más atada al sueño americano. Desde su fundación en el siglo XIX por afroamericanos liberados, este país ha sido un experimento vivo de la promesa estadounidense aplicado en suelo africano. La bandera de Liberia es casi un reflejo de la estadounidense. Sus instituciones fueron forjadas a imagen y semejanza de Washington, y su moneda siempre se ha apoyado en el dólar como referencia. Durante más de un siglo y medio, Liberia apostó por este modelo, anhelando que la cercanía a Occidente la conduciría, algún día, a la prosperidad. Sin embargo, la realidad ha sido menos generosa. A pesar de su compromiso con los valores occidentales, el país enfrenta pobreza persistente, infraestructura frágil y una economía limitada, atada a la ayuda externa y a sectores poco diversificados. Pensemos, por ejemplo, en la historia reciente de Liberia. En la década de los años 80, el país sufrió una devastadora guerra civil que destruyó carreteras, hospitales y escuelas. Durante años, la reconstrucción dependió casi exclusivamente de la ayuda internacional, principalmente de Estados Unidos y agencias multilaterales. Sin embargo, las promesas de reconstrucción se diluyeron entre la corrupción, la burocracia y la falta de visión a largo plazo. La mayoría de los jóvenes liberianos, más de la mitad de la población, vive atrapada entre el desempleo y la informalidad. Según estadísticas recientes, más de 6 de cada 10 jóvenes están subempleados o trabajan en empleos precarios. La electricidad sigue siendo costosa y escasa. Muchos barrios de Monrovia experimentan apagones diarios, y los generadores privados se han vuelto una necesidad para quienes pueden costearlos. Las escuelas están saturadas, los hospitales carecen de recursos, y las oportunidades de futuro se desvanecen con cada promesa rota. La frustración se respira en las calles de Monrovia. La promesa de prosperidad occidental, repetida hasta el cansancio, nunca llegó. En cambio, los jóvenes ven cómo su porvenir se disuelve, atrapados entre la dependencia de ayudas externas y la ausencia de reformas profundas que podrían liberar su potencial. Las historias de migrantes liberianos, arriesgando sus vidas para cruzar el Atlántico en busca de oportunidades, se han vuelto dolorosamente comunes. Lo que está en juego para Liberia no es solo dinero o reputación.
Es el futuro de toda una generación. Si el país sigue apostando por recetas importadas, sin reimaginar su propio modelo, la juventud podría perder la oportunidad de redefinir su camino y reclamar una prosperidad genuinamente africana. Pero mientras Liberia seguía preguntándose por qué esa promesa nunca se cumplió, otra parte del continente comenzaba a escribir una historia completamente diferente. En Burkina Faso, un proyecto audaz comenzaba a desafiar el orden heredado. Allí, la búsqueda de un modelo africano cobraba fuerza con cada paso. Recordemos, por ejemplo, la historia de Thomas Sankara, el legendario líder burkinés que en la década de los años 80 impulsó una revolución para erradicar la corrupción y promover la autosuficiencia. Aunque su vida fue truncada por un golpe de Estado, su legado inspiró a nuevas generaciones a soñar con un África soberana. ¿Qué puede aprender Liberia de la audacia y resiliencia del Sahel? Mientras el mundo seguía buscando respuestas en Occidente, una revolución silenciosa cobraba fuerza en el corazón de África. Burkina Faso, junto a Mali y Níger, decidió trazar su propio destino y fundó la Alianza de Estados del Sahel, una coalición creada para recuperar el control de sus recursos y su seguridad, alejándose de las cadenas coloniales. Al frente, el joven capitán Ibrahim Traoré desafió lo que todos creían imposible. Ordenó la salida de todas las tropas extranjeras y en solo unos meses, el país recuperó más de 7/10 partes de su territorio, antes dominado por grupos armados. Fue una victoria militar, sí, pero sobre todo, un acto de coraje colectivo que estremeció al continente. Recordemos la historia de la batalla de Ouahigouya, donde milicianos locales, armados y financiados por el propio pueblo, lograron repeler a grupos extremistas que habían asolado la región durante años. Este episodio, celebrado en canciones populares y murales urbanos, se volvió símbolo de la capacidad africana de defenderse sin depender de ejércitos extranjeros. El verdadero motor de esta transformación fue el pueblo. A través del Fondo Patriótico, agricultores, comerciantes y jóvenes reunieron cientos de millones de francos CFA para financiar la defensa. No esperaron limosnas ni préstamos externos. Por primera vez, la seguridad nacional se construía desde adentro, con el esfuerzo y el dinero de los propios africanos. Pero el cambio iba más allá de la guerra. El Sahel apostó por la innovación, multiplicó proyectos solares, renegoció contratos mineros para quedarse con una mayor parte de la riqueza y fundó centros de formación técnica propios. Cada paso era un golpe directo al viejo modelo extractivista y dependiente. Un ejemplo concreto. En la ciudad de Kaya, se inauguró un centro de capacitación para jóvenes en energías renovables. Más de 500 estudiantes se graduaron en los primeros 2 años, y muchos de ellos ya lideran cooperativas solares que abastecen electricidad a aldeas que nunca antes habían tenido acceso a la red eléctrica. Hoy, el Sahel ya no es sinónimo de pobreza o conflicto. Ahora es el referente africano de autonomía y dignidad. Es la prueba de que, con decisión y unidad, los africanos pueden tomar las riendas de su destino. Por supuesto, este nuevo paradigma trae riesgos. Desafiar el orden establecido siempre implica amenazas, sanciones, campañas de desinformación, intentos de aislamiento. Pero el mensaje es claro: la soberanía vale más que cualquier miedo. La historia de la independencia de Ghana, el primer país africano en liberarse del colonialismo británico en el año 1957, nos recuerda que los pioneros siempre enfrentan obstáculos, pero también abren el camino para otros. Para Liberia, que durante más de un siglo buscó soluciones afuera, el ejemplo del Sahel resulta magnético. ¿Y si la salida no está en Washington ni en París, sino en los caminos del Sahel, donde la dignidad y la autosuficiencia se han vuelto posibles? Inspirada por este nuevo rumbo, Liberia afila su propio paso audaz. ¿Qué ocurre cuando una nación decide aprender de quienes rompieron el molde africano? Liberia se encuentra en una encrucijada histórica. Su decisión tendrá eco mucho más allá de sus fronteras. En el pasado, otros países africanos también enfrentaron decisiones similares. Por ejemplo,
Etiopía, el único país africano que nunca fue colonizado completamente, mantuvo su independencia política gracias a una combinación de diplomacia astuta y resistencia militar. Hoy, Liberia busca forjar su propio camino y dejar atrás la sombra de la dependencia. Un paquete de propuestas capaz de reescribir el mapa de África. ¿Audacia visionaria o un salto al vacío? Así se interpreta la maniobra de Liberia, que lanza una ofensiva diplomática ante la Alianza de Estados del Sahel, apostando todo por alianzas africanas y soluciones propias. La primera jugada desconcierta a observadores y aliados. Liberia solicita el respaldo del bloque del Sahel para asegurar por primera vez en su historia un asiento africano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es solo un gesto simbólico, sino la ambición concreta de tener voz y voto en las decisiones globales, rompiendo décadas de marginación y dependencia política. A cambio, Liberia ofrece algo inédito: abrir sus puertos atlánticos como salida económica para los países del Sahel, históricamente encerrados sin acceso al mar. Una promesa a largo plazo, capaz de transformar la economía de toda la región si logra materializarse. Imaginemos el impacto: camiones burkineses y malienses atravesando el continente, transportando minerales, algodón y productos agrícolas hasta el puerto de Monrovia, desde donde se exportan directamente a mercados internacionales. Para muchos, sería la primera vez que los productos sahelianos llegan al Océano Atlántico sin pasar por intermediarios ajenos. Pero el plan va más allá. Se propone el Corredor Económico Sahel-Atlántico, una red logística y comercial que, según estimaciones iniciales, podría movilizar más de 15.000 millones de dólares al año en bienes, servicios y energía. Esta cifra, escrita en palabras, significa menos dependencia de rutas y mercados controlados por antiguos poderes coloniales y más comercio entre africanos. La experiencia de la Autoridad de Desarrollo del Delta del Níger en Nigeria, que logró coordinar proyectos de infraestructura en una región históricamente aislada, demuestra que el desarrollo regional es posible cuando hay voluntad política y recursos compartidos. Liberia también convoca a una cumbre de seguridad africana en Monrovia. El objetivo: coordinar estrategias frente a amenazas comunes y forjar una defensa pensada y ejecutada por africanos. Para financiar estos proyectos, se plantea recurrir a bancos regionales y a la emisión de bonos de la diáspora africana, buscando capital dentro y fuera del continente, pero siempre bajo control africano. Este modelo ya se ha ensayado en Etiopía, donde los bonos de la diáspora ayudaron a financiar la represa Gerd sobre el Nilo Azul, uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos de África. La reacción popular es inmediata. En las calles de Monrovia, Ouagadougou y otras capitales, una ola de entusiasmo sacude a la juventud. África para los africanos resuena en pancartas, redes y debates. La nueva generación exige protagonismo y rechaza el paternalismo externo, pero el riesgo es mayúsculo. Un fracaso implicaría aislamiento internacional, posibles sanciones y una profunda desilusión social. Si triunfan, podrían encender la chispa de una transformación continental. Dignidad, soberanía y colaboración africana dejarían de ser solo un sueño. Sin embargo, este despertar enfrenta obstáculos colosales: intereses externos, divisiones internas y el desafío de convertir promesas en realidades tangibles. La experiencia de la Unión Africana, que a menudo ha enfrentado dificultades para coordinar políticas entre sus miembros, sirve de advertencia sobre los retos de construir consensos duraderos en un continente tan diverso. En la mesa de negociaciones, los líderes saben que cada decisión puede sellar el destino de generaciones. Y mientras la tensión crece, el reloj avanza sin pausa. En la cumbre de Monrovia, diplomáticos y técnicos discuten durante horas los detalles del corredor Sahel-Atlántico. Rutas, tarifas, seguridad, logística, integración tecnológica. Cada punto es objeto de intensos debates, reflejando la complejidad de transformar ideas en realidades. Más allá de los discursos y las grandes promesas, surge una pregunta urgente. ¿Puede África sostener su propio renacimiento sin caer en viejos errores?
La historia africana está repleta de ejemplos de promesas incumplidas. Proyectos como la carretera transafricana, concebida en los años 70 para unir Lagos con Argel, quedaron incompletos por falta de financiación y coordinación. ¿Será diferente esta vez? En las calles de Monrovia, la capital liberiana, lo que comenzó como una chispa pronto se transformó en incendio. Jóvenes hartos de promesas vacías salieron a manifestarse. Sus voces cruzaron fronteras rápidamente, encendiendo las plazas de Accra, Lagos, Dakar y Freetown con demandas de cambios reales, no solo de símbolos, sino de estructuras y oportunidades palpables. Las redes sociales, ahora usadas por más del 70% de la juventud urbana africana, se convierten en plataformas de coordinación y denuncia. ¿Qué implica ese cambio? En Liberia, estudiantes y jóvenes profesionales encabezaron la renegociación de contratos mineros. Lograron que parte de las ganancias se destinen por primera vez a desarrollo comunitario y educación técnica. En Ghana y Senegal, la presión en las calles forzó el nacimiento de sistemas de pago regionales. Ahora, emprendedores locales pueden comerciar libremente, sin depender de bancos multinacionales ni del dólar estadounidense. Mientras tanto, en Nigeria y Burkina Faso, colectivos juveniles impulsan proyectos de energía solar y mini redes eléctricas. Por fin llega la luz a aldeas olvidadas durante décadas. El impacto se multiplica. Menos dependencia, más orgullo, más oportunidades para los propios africanos. El ejemplo de la cooperativa solar de Dori, que abastece a más de 3.000 hogares en el norte de Burkina Faso, demuestra cómo la innovación local puede transformar vidas. Pero el camino está plagado de obstáculos. En cada ciudad, el debate es feroz. Algunos advierten que desafiar a Occidente demasiado rápido podría cerrar mercados e inversiones necesarias. Otros temen que sin instituciones sólidas, cualquier avance podría esfumarse ante la menor crisis. Y las viejas heridas, la fragmentación social y las diferencias étnicas siguen latentes, amenazando cada nuevo intento. Los conflictos recientes en Etiopía y Sudán ilustran los peligros de la desunión y la falta de gobernanza efectiva. Sin embargo, el cambio más profundo no se ve ni en las calles ni en los parlamentos. Se da en la mente de la juventud africana. Por primera vez en generaciones, la mayoría empieza a ver África no como condena, sino como oportunidad. Las viejas conversaciones sobre migrar a Europa pierden fuerza. En su lugar crecen proyectos de innovación, cooperativas agrícolas y redes digitales de apoyo entre jóvenes de diferentes países. Plataformas como AfriLabs y MEST han incubado cientos de startups tecnológicas lideradas por africanos. El mayor desafío, sin embargo, aún está por delante: transformar esperanza en resultados duraderos. Si la nueva generación no logra convertir la energía de las marchas y las ideas en estructuras sólidas y sostenibles, el sueño africano podría desplomarse otra vez, dejando tras de sí una ola aún más profunda de desencanto. Así llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Será África capaz de sostener este despertar frente a la inevitable reacción del viejo orden? ¿O será solo otro ciclo fugaz en una larga historia de aspiraciones insatisfechas? El próximo capítulo se decide no solo en los palacios de gobierno, sino en cada comunidad donde se juega el futuro africano. ¿Qué sucede cuando el impulso local choca con las viejas alianzas globales? La revolución agrícola en Ruanda, que duplicó la producción de café y té gracias a la cooperación local y el uso de tecnología propia, demuestra que los cambios desde abajo pueden ser tan poderosos como los decretos estatales. El destino de África ya no se dicta en oficinas lejanas, sino aquí, en este preciso instante. ¿Te atreves a creerlo? Esa es la pregunta que atraviesa fronteras y abre una nueva era de posibilidades. Porque lo ocurrido en el año 2025 no fue tan solo un giro diplomático. Es el eco de una generación que se niega a aceptar su historia como única opción. Durante siglos nos enseñaron que el futuro de África se decidía en París, Londres o Washington. Que la prosperidad era un favor negociado, nunca un derecho propio. Pero hoy, jóvenes desde Monrovia hasta Ouagadougou
demuestran que la soberanía africana puede ser una decisión urgente, posible y colectiva. Esto no es solo política, es un movimiento social, una ola generacional. Son los jóvenes quienes impulsan la innovación, quienes apuestan por la educación africana, y quienes proclaman que la dignidad no se mide en divisas extranjeras, sino en trabajo, coraje y unidad. El riesgo de la inacción es perder la última oportunidad de escribir nuestro destino. Ceder ese poder es entregar, otra vez, el futuro de millones a intereses ajenos. Pero la recompensa, si nos atrevemos, es enorme. Un continente que elige sus alianzas, protege sus riquezas y se mira al espejo con orgullo propio. Romper el ciclo de dependencia implica imaginar juntos lo que viene después. Significa arriesgar reputación, recursos y hasta el orgullo nacional, todo para ganar algo mayor. Una África soberana, próspera y respetada en el mundo. La historia nos observa. La decisión de Liberia es solo el principio. Lo que sigue depende de cada gesto, cada alianza y, sobre todo, de cada ciudadano que decida no quedarse al margen. Porque el cambio real nace en la convicción y la acción de la gente común. La pregunta entonces es directa y desafiante. ¿Estás listo para ser parte de la generación que recupera el control de su destino? ¿O dejarás que la historia se repita una vez más? Lo que empezó en Monrovia y Ouagadougou ya inspira a todo el continente. Pero el siguiente paso depende de ti, de nosotros, de todos. ¿Qué hace falta, en la práctica, para transformar esa convicción en poder real y duradero? La respuesta comienza con acciones concretas. Primero, apostar por la educación y la formación técnica adaptada a las realidades locales. Países como Kenia, con su iniciativa de escuelas técnicas comunitarias, han demostrado que invertir en habilidades prácticas genera empleos y reduce la emigración juvenil. Segundo, fortalecer las cooperativas agrícolas y los mercados regionales. Un ejemplo inspirador es la Alianza de Mujeres Agricultoras en Camerún, que logró exportar cacao directamente a Europa sin intermediarios, aumentando sus ingresos y el bienestar de sus comunidades. Tercero, crear redes de innovación tecnológica africana. El caso de Andela, una empresa nigeriana que capacita a programadores y los conecta con empresas globales, ilustra cómo el talento africano puede competir en la economía digital. Cuarto, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. La iniciativa de presupuestos participativos en Sudáfrica permitió que comunidades enteras eligieran cómo gastar los fondos municipales, mejorando hospitales y escuelas de manera tangible. Quinto, consolidar alianzas africanas sólidas, no solo entre gobiernos, sino entre pueblos. Los intercambios estudiantiles entre universidades de Uganda y Senegal han creado redes de colaboración científica y cultural que trascienden fronteras y prejuicios del pasado. Finalmente, recordar que la soberanía no es solo un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Cada vez que un joven africano elige quedarse y emprender en su tierra, cada vez que una comunidad exige rendición de cuentas a sus líderes, cada vez que un país apuesta por una solución africana, se construye un paso más hacia la verdadera independencia. El futuro de África se juega en miles de decisiones cotidianas. Desde el agricultor que innova en su parcela hasta la ingeniera que diseña soluciones de energía limpia, todos son piezas fundamentales de este renacimiento. Así, la pregunta que abrió este viaje encuentra su cierre elegante. ¿Y si el próximo gran cambio en la política africana ya está en marcha, no en los salones de poder extranjeros, sino en el latido cotidiano de quienes creen que el destino de África puede, por fin, estar en sus propias manos? La historia, una vez más, está esperando a ser escrita, y esta vez, el bolígrafo está